Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Facundo Fagioli, yo soy facilitador eh, y docente en constelaciones familiares. También soy licenciado en filosofía. Este video es para comentar, para poder explicar brevemente cómo es la dinámica grupal en las constelaciones familiares o configuraciones familiares. Em, Este tema es muy importante, sobre todo en este momento que está teniendo tanta repercusión y tanto auge esta técnica. Y también para evitar colaborar, al menos, en ciertas confusiones que pueden generarse cuando algo se difunde masivamente y las personas que acceden por ahí no tienen tanto conocimiento de la herramienta, de la técnica, y de esa manera aportar un poco más de claridad al espíritu de este trabajo, a lo que se busca con este enfoque. Cuando uno hace un taller grupal o participa en un taller grupal, principalmente lo que sucede hay tres formas de participar en la dinámica grupal, las cuales a su vez son dinámicas, es decir, que no son tres roles fijos, sino que uno puede ir rotando en esos roles a lo largo del taller o de un taller de constelaciones familiares. Los talleres de constelaciones generalmente se trabajan en círculos, es una ronda de personas donde todos los que están en esa ronda tienen la posibilidad, digamos, si así lo desean, de participar de esta manera. Una forma es planteando una problemática, es decir, constelar o configurar un tema propio. Eh, En esta forma de trabajo, cuando alguien configura o define un tema que previamente tiene una entrevista con el facilitador, una vez que se establece con claridad cuál es el objetivo y cuál es el tema sobre todo, ¿no?, que se quiere mirar, que se quiere trabajar, se trabaja con lo que se denominan representantes, que sería la segunda manera de participar activamente del taller. Es decir, por ejemplo, si alguien va a trabajar una problemática con su madre, con su pareja, con sus hijos, se eligen representantes para esos roles, para la persona que está trabajando y para su madre o para su pareja o para sus hijos. ¿Sí? Esto es fundamental. Eh, y bueno, y la tercera forma de participación o de trabajo en las constelaciones es estando en el círculo, participando presencialmente como observadores y interactuando con eso que va emergiendo en la dinámica de la constelación, que va sucediendo con cada constelación que se va realizando, ¿no? La representación es quizá el corazón, digamos, del trabajo, en el sentido de que la manera de investigar, de acceder a la información del inconsciente familiar o del inconsciente de la persona, tiene que ver justamente con esta modalidad representativa a través de los roles, que es la parte por ahí más compleja de explicar para alguien que nunca hizo, y en eso ha colaborado esta serie que se hizo tan masiva, porque muestra algunos aspectos de esa forma, obviamente con diferencias porque es una ficción y toda ficción tiene fantasía, pero sí logra transmitir algo que siempre fue muy difícil de transmitir a las personas que nunca han hecho, de qué es lo que sucede cuando alguien hace una representación, cuando uno constela y otros representa. ¿Cómo accede eh, la persona, el facilitador y los representantes a esa información que va surgiendo en la constelación? Por eso representar es algo muy, muy valioso, digamos. Y uno cuando está en un rol representando muchas veces, manifiesta información que es muy importante para la persona que está constelando, especialmente porque aparecen emociones muy fuertes, aparecen dinámicas, es decir, cómo yo en este rol que represento al papá de tal persona tengo cierta dinámica respecto a su mamá o a él o a ella, o al propio padre, madre de esta persona que estoy representando, que se manifiesta de manera muy concreta, sensaciones como frío, calor, peso, incomodidad, comodidad, necesidad de mirar a alguien, necesidad de mirar a otra persona, pueden surgir emociones. Ese aspecto del trabajo, digamos, es uno de los niveles más contundentes del abordaje.
Y eso también le permite al que está constelando poder mirar esa dimensión más inconsciente que está detrás del conflicto. Y eso tiene un impacto muy poderoso porque sucede de una manera muy sensible. No es solamente un razonamiento que yo hago, claro, mi madre no me miró porque fue abandonada o porque su madre murió cuando era pequeña. Yo eso como dato lo puedo tener hace mucho tiempo y puedo incluso entender, comprender que eso que le pasó me puede estar afectando. Pero cuando yo en una configuración veo a través de un representante el dolor de mi madre respecto a ese hecho, lo puedo sentir, esa persona lo está manifestando, eso tiene otro impacto a ese entendimiento que yo ya podía tener o ni siquiera había asociado, porque pueden pasar las dos cosas obviamente. Por eso, y acá quizá una de las cosas más importantes que yo quería transmitir para las personas que nunca han hecho este trabajo y que ahora en este auge están como muy deseosos de hacerlo, de alguna manera siendo un poco, eh, quizá utilizando una manera que pueda resultar no para nada marketinera o agradable, es que no es tan importante constelar. Eh, diría que no es para nada fundamental. Mucho más importante, yo lo que considero bajo mi experiencia y de haber realizado mucho tiempo talleres y de haber participado mucho tiempo, al día de hoy lo sigo haciendo, talleres de colegas, es que lo importante es estar en el círculo, estar en el espacio, participar, tanto como representante como en el círculo, donde eventualmente a veces sucede que uno va y plantea un tema. Pero tampoco hace falta hacer tantas constelaciones. En este auge que está habiendo es como que todos quieren constelar un montón de temas y la verdad que ese no es el espíritu de la herramienta. Se ha desvirtuado mucho, también muchos facilitadores lo han desvirtuado así, porque como todo, lo que se hace masivo también, muchas personas aprovechan para hacer un negocio, digamos, y de esa manera el espíritu de la técnica se ve deteriorado y pierde mucho de su originalidad y de su profundidad. Porque lo más importante de este abordaje no es tanto como decía constelar, sino qué hago yo con la información que aparece en la constelación. Porque si yo cuando constelo puedo identificar vivencialmente, que es lo que hace que esto sea tan poderoso, que mi madre quizá no pudo estar tan cerca mío porque su madre murió cuando era pequeña, porque su madre la abandonó, y lo puedo sentir ese dolor, empezar a darle un lugar, empezar a tener una comprensión más amorosa, sin justificar y sin por eso negar la experiencia que yo tuve como hijo de no sentirme mirado, porque eso es válido y es completamente innegable, sobre todo para el niño que lo experimentó o la niña que lo experimentó. Ahora, como adulto yo lo que hago es mirar que hay una causa mucho más grande para que eso suceda y que no tiene nada que ver conmigo. Lo que yo haga con esa información no depende de la constelación, no depende de eso que pasó ahí, depende de la responsabilidad que yo tenga sobre eso que pasó ahí. Porque si yo después de constelar voy y sigo demandando, sigo esperando, sigo recriminando, sigo juzgando a mi madre y queriendo que sea otra, la constelación no va a cambiar eso. Ninguna terapia va a cambiar eso. Lo interesante de cualquier abordaje terapéutico y en específico de esta técnica es que muestra con mucha claridad y de manera vivencial, que es lo fundamental, a través de la corporalidad, de la sensibilidad, información muy valiosa, profundamente valiosa. Pero esa información termina de tener sentido con lo que yo haga. Por eso, y acá vuelvo a esto de que ¿por qué no es tan importante constelar? Porque yo eso lo puedo experimentar con la misma profundidad como representante, estando en el círculo. Si yo de repente, mi padre perdió un hermano cuando era pequeño, y en una constelación de alguien desconocido veo esa dinámica, porque esa persona perdió un hermano, por ejemplo, en la infancia, y estoy como representante o estoy en el círculo, quizá con ese trabajo yo pueda acceder a información muy valiosa de lo que pasa con mi padre en relación a eso,
de lo que a mí me pasa con lo que le pasa a mi padre, y quizás nunca lo tenga que constelar. Quizás no sea un tema que yo tenga que abrir. Ya con esa experiencia puedo tomar esa información y puedo hacer algo con eso para mi vida, que es el sentido que tiene la constelación. Por eso tampoco las constelaciones tienen el objetivo de sanar una enfermedad, en absoluto. Lo que hace es mostrar dinámicas ocultas detrás de cualquier síntoma, no solamente físico, sino conductual, vincular, pero para nada tienen la función de que un síntoma se vaya. Justamente, los síntomas están expresando algo que de otra manera no se puede expresar. Por eso los miramos desde este enfoque muy respetuosamente a los síntomas. Si consteláramos queriendo extirpar el síntoma, estaríamos yendo en contra del espíritu del trabajo. Entonces, el abordaje de esta técnica en forma grupal, con todo esto que estoy comentando y con la diversidad de problemáticas que se plantean a lo largo de un taller, porque van trabajando distintas personas, distintos temas, de distinta índole, con diferente intensidad, permite que todo el grupo realice un trabajo muy profundo, independientemente de si yo llego a plantear mi tema, de si yo llego a constelar lo que quería. Que vuelvo a decir, eso no deja de ser relevante, pero no es lo esencial. Lo esencial es qué hago con esa información. De hecho, sucede muy seguido, es muy común que pase, que alguien va con un tema y gracias a que otra persona constela y trae otro tema, esa persona se da cuenta de que ese tema que llevaba en realidad no era lo más importante. Quizás yo iba con un tema de mi pareja, que estoy teniendo un problema hace años y que no puedo resolver, y en una constelación de repente surge el tema de una persona que fue abandonada. Y mi padre se fue cuando yo tenía 10 años. Entonces ahí, en esa experiencia quizá del trabajo con otra persona, me doy cuenta que quizá mi problema más profundo no tiene que ver con mi pareja. Quizá tenga que ver con mi padre. Y que eso está repercutiendo en mi pareja. Porque cuando uno va con un tema, aunque obviamente el tema es el disparador, lo que me permite entrar a la historia familiar y empezar a ver qué es lo que está pasando, siempre el tema que yo lleve va a estar sesgado por mi perspectiva. Va a estar condicionado por mi relato. Va a estar circunscripto a lo que yo creo, a las causas también que yo le atribuyo. Y una perspectiva sistémica como este enfoque es mucho más amplia en general y contempla muchísimo más elementos a los que uno lleva, que suelen ser como más lineales. Entonces, la dinámica grupal me aporta muchos elementos que es muy difícil que yo pueda tener en cuenta orgánicamente, porque todos estamos situados. Es muy difícil que yo pueda tener perspectiva más clara de lo que le pasó a mi madre, lo que le pasó a mi padre, lo que le pasó a mi hermano mayor, porque yo estoy desde mi lugar, y ese lugar es muy singular y obviamente es fundamental, pero está acotado a mi individualidad. Cuando yo puedo abrir hacia los otros qué es lo que pasa en la dinámica grupal, representando distintos roles, viendo distintas problemáticas y a partir de eso observando mi propia historia, eso me da muchísimos elementos para lo que cualquier trabajo en constelaciones tiene como objetivo, que es ver qué hago con esa información. Vuelvo a repetir, sea haciendo una constelación, representando o estando en el círculo. Ahí radica la principal función de este enfoque. Obviamente también está la forma de trabajo individual, donde uno va y ahí sí, el punto de partida es hacer una constelación específica de uno. Que eso se desarrolla de otra manera y lo voy a abordar en otro video, porque es otra manera de trabajo. Pero lo que quería transmitir con este video es lo fundamental que es cambiar esa perspectiva, que es muy cultural y que obviamente tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, que está tan centrada en la individualidad, está tan focalizada en el yo, en el sujeto, que pareciera que si yo no trabajo mi tema, que si yo no hablo de mi tema, no voy a estar profundizando en lo que me pasa.
Y ese es un prejuicio cultural. Las constelaciones o las configuraciones familiares lo que traen es, como tantas otras miradas, como tantas otras filosofías, como tantos otros abordajes culturales, es una perspectiva comunitaria de los problemas, de las soluciones de los problemas y sobre todo de lo que nos sucede con nosotros mismos. Porque justamente, incluso la relación más aparentemente individual, que es la relación que yo tengo conmigo mismo, está generada o es producto de la relación con los otros, de la introyección de la mirada de los otros, de cómo se vinculó conmigo mi padre, mi madre, mis hermanos, mi familia, mis abuelos, mis amigos, en la escuela y todo mi desarrollo. De hecho, podemos hablar un idioma porque alguien nos habló. Tenemos un nombre porque alguien nos nombró. Son cosas que no nos damos a nosotros mismos. Y probablemente, si en mi casa mis padres fueron muy cariñosos, muy respetuosos conmigo, me miraron, para mí sea bastante simple ser cariñoso, ser respetuoso, porque es algo que recibí. Obviamente que si no recibí eso no quiere decir que no lo pueda ejercer, pero probablemente lo tenga que aprender en otro lado, en amistades, haciendo terapia, eh, en algún grupo, ya sea religioso, por una ideología, pero siempre tiene que ver con el otro, siempre tiene que ver con la relación con el otro. Entonces, por eso, en la dinámica grupal de las configuraciones o constelaciones familiares, lo central está en esa dimensión, en la dimensión comunitaria, colectiva. Y por eso cuando trabaja el otro, es una oportunidad para que yo mire algo. Mientras yo estoy ayudando al otro, representando algo que el otro quiere mirar, esa persona también me está ayudando a mí a que a partir de esa representación yo pueda hacer contacto con sensaciones que quizá también forman parte de mí. Quizá no, quizás es algo bastante ajeno. A veces también pasa. Pero, y también ni hablar estando en el círculo, viendo las distintas dinámicas. Entonces, el abordaje grupal es justamente grupal, donde cada constelación está al servicio de todo el grupo. Y el grupo está al servicio de cada persona que constela su tema. Esa es una dinámica muy virtuosa en el abordaje de constelaciones familiares. Y que si se pierde en la simple idea de que yo tengo que constelar mi tema y si no, no trabajo, o no me interesa ir, o no me interesa participar porque yo quiero ver mi tema, me pierdo lo más rico. Me quedo, si fuera una comida, me quedo con la entrada. Me pierdo el plato principal, el postre, los aromas, me pierdo todo. Me quedo con el bocadillo, ¿no? Y no puedo profundizar. Y en ese contexto es muy difícil, muy pero muy difícil, que yo pueda realizar realmente un cambio en la problemática que quiero mirar. Y quizá participando de talleres, estando en los grupos, aunque yo tarde mucho tiempo en constelar un tema, pueda realizar cambios muy profundos. Al justamente poder integrar otras perspectivas, pasar por el cuerpo, experiencias que me permitan integrar cosas que no estoy pudiendo ver o tener en cuenta bajo el sesgo de mi propia mirada. Entonces, ese es el objetivo desde la perspectiva en la cual yo trabajo de los talleres grupales. No que cada uno constele su tema, o mejor dicho, que todos trabajen mucho más allá de quién momentáneamente plantea o no su tema. Si te interesó este video, te invito a que lo compartas, que ayudes a que se difunda para justamente transmitir esta información. Y podés darle like, podés compartirlo, suscribirte al canal, que permite que yo pueda seguir generando este tipo de contenido eh, para seguir nutriendo desde esta perspectiva otras miradas. Así que les dejo un saludo y muchas gracias.